Pueden tomar sus asientos. Vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 3. Evangelio del apóstol Juan, el capítulo 3, el verso 3, y después vamos a leer el verso 5, y después vamos a leer el verso 10. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, verso 5. Respondiendo Jesús, aquí Jesús hablando a Nicodemo, como lo vimos en el mensaje del domingo pasado: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Juan capítulo 3, vamos a leer desde el verso 9 y 10. Y se respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Es necesario que el hombre sea regenerado por Dios. El hombre por sí solo no puede ser regenerado. El hombre por sí solo no puede cambiar. Cuando a una persona se le predica el Evangelio, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír el mensaje del Evangelio. Y en ese momento esa persona recibe la fe de Dios en su espíritu. Y con esa fe de Dios que está en su espíritu, si esa persona se rinde y recibe esa fe, esa persona responde al mensaje del Evangelio, arrepintiéndose, creyendo en el Señor, y en ese momento que cree, el Espíritu Santo opera en él el nuevo nacimiento. Su espíritu que estaba muerto resucita, y ahí Dios comienza un proceso de transformación en su vida. Entonces es necesario que el hombre sea regenerado por Dios, ya que el hombre, por causa de la desobediencia del primer hombre, que nosotros ya conocemos la historia, que es Adán, el hombre adquirió una vida y una naturaleza pecaminosa. Escuche bien esto: el hombre es pecador no por lo que hace, sino por la naturaleza pecaminosa que fue transferida por Adán. Nosotros somos pecadores no porque pecamos, nosotros somos pecadores porque tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, que nos arrastra a cometer desobediencia y a cometer rebeldía contra el Señor. Si leemos Romanos capítulo 5, Romanos 5, el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo ¿por qué? Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado pasó a todos los hombres por causa de la desobediencia de uno. Y ese pecado trajo muerte
espiritual de la palabra muerte es separación. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Estamos destituidos de su gloria. Estamos destituidos de su presencia. Por causa de ese pecado y muerte que en este hombre, se volvió esclavo de esa naturaleza maligna. Se volvió esclavo del pecado. Entonces, aunque el hombre quiera hacer lo bueno, aunque el hombre se esfuerza por obedecer a Dios, por causa de esa naturaleza pecaminosa, le impide caminar de acuerdo a las exigencias de Dios. Como el hombre es débil para obedecer la palabra de Dios, el hombre es totalmente condenado. Por eso el hombre necesita, levante sus dos manos, diga conmigo, por eso yo necesito recibir la vida de Dios, ser regenerado y nacer de nuevo. Este texto lo leímos el mensaje pasado, pero quiero el día de hoy afirmar esta verdad, porque la regeneración no es algo que se debe pasar de una manera superficial. Dice Tito capítulo 3 verso 5, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por obra, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Que cuando somos regenerados por el Espíritu de Dios, recibimos una nueva vida. Recibimos la vida de Dios. Y en ese momento que por causa de esa vida de Dios, esa vida divina, esa vida superior, somos libres del pecado y somos libres de la muerte. Romanos capítulo 8, el verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Levante sus dos manos y diga conmigo, por tener, dígalo fuerte, por tener al Espíritu de Dios en nosotros, somos libres de la muerte espiritual y somos libres del pecado. O sea, en ese momento somos expuestos a una nueva vida. En ese momento somos expuestos a una nueva ley, que es la ley de la vida del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer en Juan capítulo 3, el verso 9 y 10, lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Ya sabemos que Nicodemo era un religioso, supuestamente bueno, pero aún Jesús tuvo que decirle que tenía que nacer de nuevo, y le explicó acerca del nuevo nacimiento. Y Nicodemo respondió así, Juan capítulo 3, verso 9 y 10, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú maestro de la palabra y no sabes esto? No te estoy, o sea, lo que Jesús le está diciendo es, no te estoy diciendo algo aparte de lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice la ley. Eso lo dice la ley, eso lo dice la palabra del Señor. Lo que pasa es que ustedes están enfocados en sus tradiciones, enfocados en su religión. En el Antiguo Testamento aparece la regeneración, la promesa de la regeneración, porque en el Antiguo Testamento no se podía las personas ser regeneradas, recibir la vida de Dios, porque Cristo no había muerto y no había resucitado. Pero ahora nosotros lo hemos recibido. Hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido una vida nueva. Ezequiel capítulo 36,
el verso 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esparciré agua limpia. Aquí está hablando lo que dice Tito capítulo 3:5. Habla del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea que cuando somos regenerados, tenemos al Espíritu Santo, se quiebra el poder del pecado en nuestras vidas. Y si se quiebra el poder del pecado en nuestras vidas, ya el diablo, los demonios, no tienen derecho legal sobre nosotros. No tienen derecho legal sobre nuestra familia. Si somos libres del pecado, somos libres de las tinieblas. Quiero que me pongan atención. Quiero que se enfoquen más en la palabra, porque Dios quiere hablar algo muy importante, que nada les robe la palabra. Ezequiel capítulo 36, el verso 26, dice así: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí Ezequiel está profetizando acerca del nacer del Espíritu. Está hablando de la regeneración. Está hablando de recibir un espíritu nuevo, porque nosotros fuimos recreados en nuestro espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación en tu espíritu. Dios creó dentro de nosotros un espíritu nuevo. Dios nos dio un nuevo corazón sensible a Dios. Él quitó el corazón de piedra. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, no ha recibido la vida de Dios, esa persona es insensible a las cosas de Dios. Tiene un corazón de piedra. ¿Qué significa un corazón de piedra? Que no siente, que no percibe las cosas de Dios, que las demás personas están adorando y esa persona está más fría que un hielo. Esa persona no se emociona por la palabra porque está endurecido, está muerto por dentro. Pero cuando una persona nace de nuevo, recibe un espíritu nuevo, recibe un corazón de carne, que es sensible a la voz de Dios, que es sensible a la palabra, que es sensible al Espíritu Santo, que es sensible a servir al Señor. La nación de Israel tenía un corazón de piedra. El Señor le dijo: ustedes han escuchado mi voz y han endurecido su corazón, porque tenía un corazón de piedra. Nosotros, cuando en nosotros opera el nuevo nacimiento, somos sensibles, nos rendimos a la presencia de Dios. Y lo más impactante es lo que dice Ezequiel capítulo 36 verso 27, y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, te daré el Espíritu Santo. O sea que eso de recibir el Espíritu Santo no es algo nuevo, es algo que ya estaba profetizado. Cuando Jesús dijo: lo vengo a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, Jesús no está inventando una nueva doctrina. Es lo que está enseñando y es lo que está cumpliendo lo que los profetas dijeron. Y por medio del Espíritu Santo, dice Ezequiel 36, 27, haré que anden en mis estatutos, haré que anden en mis mandamientos y los pongáis por obra. O sea que por la obra de la regeneración del Espíritu Santo en nosotros obedecemos al Señor por la vida y por el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Me estoy explicando?
Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. El verso 31. Jeremías 31. El verso 31 al 34. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, y no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Eso lo habló Ezequiel. Esto lo que te estoy hablando, esto lo habló Jeremías, de lo nuevo, del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo. El tiempo nuevo fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, y nosotros estamos disfrutando de lo nuevo de Dios. Estamos disfrutando no de la profecía, estamos disfrutando del cumplimiento de lo que profetizaban los profetas antiguos. Y tenemos que, se nos tiene que revelar, se nos tiene que iluminar, y tenemos que entender que lo que nosotros tenemos es más grande que el dinero. Que lo que nosotros tenemos es más grande que un estatus social. Que lo que Cristo nos dio es más grande que $1.000.000. Es más grande que ir a otro país para tomarte fotos, para decir: wow, ese sí está prosperado. No, lo que tenemos hoy en día es demasiado grande. Lo que pasa es que tenemos una iglesia que camina en lo sensorial, en lo que ve, y no entiende lo espiritual. No entiende la riqueza espiritual que Cristo ha entregado a favor de nuestras vidas. Entonces el nuevo pacto fue profetizado por el profeta Jeremías. Dios habló que quería un nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice en el pasado. O sea que no es igual el nuevo pacto que el pacto mosaico, o el pacto de la ley, o el antiguo pacto, como usted lo quiera llamar. No es igual. Porque por ahí hay unos locos judaizantes que dicen que Dios no abolió la ley, sino que los renovó. Y por eso hay que celebrar la fiesta, por eso hay que sujetarse a todos los mandamientos de la ley, porque eso fue renovado. Ahora lo único que se añadió fue Cristo. Pero ahí Jeremías dice: no es igual a ese pacto, es un nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto que hemos recibido nosotros y que disfrutamos no es una continuación de la ley, no es un mejoramiento de la ley. El nuevo pacto aniquila la ley. El fin de la ley es Cristo. El nuevo pacto es la continuación de la promesa y del pacto que Dios hizo con Abraham. En ti, en tu simiente, en Cristo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones de la tierra estamos incluidos nosotros. En el nuevo pacto somos bendecidos en Cristo Jesús. El nuevo pacto no es la renovación del pacto de Dios que hizo con Israel. Es un pacto totalmente diferente. El antiguo pacto fue escrito con tablas de piedra. Y el hombre, al estar muerto espiritualmente y no tener la vida de Dios,
era imposible y es imposible que un muerto espiritual obedezca la ley de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo Jesús en semejanza de carne. A causa del pecado condenó el pecado en la carne. Lo que era imposible, diga, levante sus dos manos, es imposible, levante sus dos manos, diga conmigo, es imposible obedecer la palabra de Dios si no tenemos la vida de Dios. Es imposible obedecer la palabra de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Yo pondré, Ezequiel, pondré mi espíritu en ustedes y haré que ustedes obedezcan por mi espíritu. No por nuestra fuerza. Porque por nuestra fuerza, por nuestras habilidades, nuestras capacidades mentales, es imposible obedecer a Dios. Como lo dije en el mensaje pasado, a Dios lo obedece Dios. Pastor, ¿cómo es eso? A Dios lo obedece alguien que tenga su naturaleza, alguien que tenga su espíritu, y como tenemos a Dios dentro por medio del Espíritu Santo, lo podemos obedecer. Entonces, cuando Jeremías 31, verso 33 dice: escribiré mi palabra en su mente y en su corazón, es un paralelo a lo que Dios le dijo a Ezequiel que profetizara: pondré un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Cómo Dios escribe su palabra en nuestra mente? ¿Cómo Dios escribe su palabra en nuestro corazón? Teniendo al Espíritu de Dios dentro. Si tenemos al Espíritu de Dios adentro de nosotros, tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Hello. Jesucristo confrontó a los judíos en Juan capítulo 8. No lo vamos a leer, pero se lo voy a comentar. Y le dijo: ustedes son hijos del diablo, porque no tienen mi palabra morando en vosotros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes tienen una naturaleza pecaminosa, satánica, de maldad. Ustedes están muertos espirituales. Y como mi espíritu no está dentro de ustedes, mi palabra no está dentro de ustedes. O sea que la palabra de Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo está dentro de nosotros? A través del Espíritu Santo. Porque alguien que no entienda ni papa lo que dice la Biblia: apóstol, que es difícil, no entiendo nada. Pero si tú has sido regenerado y tienes el Espíritu Santo, por el Espíritu vas a obedecer la palabra aún sin conocerla. Es tan poderoso el nuevo pacto que dice que aunque la persona sea torpe y sin entendimiento, esa persona puede caminar en el camino nuevo, que es el camino de la gracia. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. ¿Están aquí? Por eso Jeremías 31:34. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más a ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano. Conoce a Jehová, busca a Dios, porque todos, ¿qué dice ahí? Todos me conocerán. Esto se cumplió en el nuevo pacto. Tenemos el Espíritu de Dios. Y eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 27. Primera de Juan capítulo 2 verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Levante sus dos manos bien en alto hasta que le dé calambre y diga conmigo: somos ungidos. Levante su mano, haga así conmigo, diga conmigo: yo soy un ungido de Dios.
he recibido la unción de Dios. Y la unción de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios permanece en mí y nunca se irá. Amén. No es que el apóstol Olver es el ungido de la Nueva Jerusalén. Los apóstoles son los ungidos, los líderes, los que se sientan adelante son los ultra, super, mega ungidos. No. Toda la iglesia son los ungidos. Somos la congregación de los ungidos del Señor. Eso lo dice la palabra. Lo que pasa es que no lo creemos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre algunos ministros y la iglesia? Que los ministros sí manifiestan esa unción. Pero la gente, como no conoce, como es ignorante, tú no puedes manifestar algo que tú no conoces. Cuando tú entiendes, yo soy ungido, wow, tengo el Espíritu de Dios, tengo el poder de Dios, lo vas a manifestar la vida de Dios que está dentro de ti. Primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, permaneced en Cristo. O sea, el Espíritu de Dios. Tenemos un maestro. Dios, cuando aquí dice no tienes necesidad que nadie nos enseñe, no está hablando de que vas a ser autosuficiente, no vas a venir a la iglesia porque el Espíritu de Dios solamente te va a enseñar. No, porque Dios ha establecido los 5 ministerios para edificarte, para enseñarte. Pero cuando no estamos nosotros, tienes el Espíritu de Dios. ¿Y quién te enseña? ¿Quién te dirige? ¿Quién te guía? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a llevar a conocer Cristo, conocer su palabra, caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Eso lo dijo Jesús en Juan 14. En Juan 14, el verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Levante sus dos manos. Levante sus dos manos. Diga conmigo, tenemos un maestro que está con nosotros siempre. Diga conmigo, para enseñarnos la palabra, para revelarnos a Cristo, para caminar como más que vencedor. Levante sus dos manos. Diga conmigo, tenemos al Espíritu de Dios. Usted mira, apóstol Olver, ¿por qué hay gente que no entiende la palabra? ¿Por qué hay gente que es carnal? ¿Por qué hay gente que desprecia lo espiritual? Porque dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. Porque dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces hay gente que apaga el Espíritu, contrista el Espíritu, no obedecen al Espíritu Santo de Dios y andan en carnalidad, andan con falta de entendimiento, andan con falta de sabiduría, son unos derrotados, son unos fracasados, porque han apagado el poder de Dios que Dios le ha dado. Porque el final de la obra de Cristo, lo más importante, para que Cristo padece, para que Cristo muere, para que Cristo resucite y para que Cristo asciende, es que recibamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Eso es lo más importante. Pero nosotros no lo valoramos y nosotros no lo entendemos. Jesús proclamó que a través de su sacrificio y derramamiento de sangre iba a aperturar el nuevo pacto. Mateo capítulo 26. Mateo 26.
el verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo, ¿qué dice ahí? Pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Levante sus dos manos y diga conmigo: nosotros estamos en el nuevo pacto. Diga conmigo: y el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor, ¿qué dice ahí? Pacto. Y establecidos son mejores apóstoles. Yo quiero que venga esos tiempos de Moisés, que el Señor mande pan del cielo, que nos mande unos perros calientes bien sabrosos del cielo con unas hamburguesas. Queremos los tiempos, Señor, apóstol de Moisés, cuando el Señor envió codornices, envió pollo, un cuarto de pollo con guasacaca y yuca. Queremos esos tiempos, apóstol, que cuando Moisés había calor, Dios ponía una nube y refrescaba, un aire acondicionado que lo ponga todo el Zulia porque no aguanto esta calor. Queremos esos milagros, queremos que Dios haga cosas grandes. Yo anhelo, apóstol, las cosas grandes que Dios hacía en la antigüedad. ¿Por qué Dios no lo hace hoy? Porque no entiendes que estás en algo mejor. El mediador del Antiguo Testamento con toda esa gloria era Moisés, pero dice la palabra que hay un mejor mediador que Moisés. Hay alguien superior que Moisés, que es Cristo. Hay algo superior que todos esos milagros del Antiguo Testamento. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor. Tienes al Espíritu Santo, estás vivo por dentro, tienes a Cristo, tienes el poder de Dios, tienes la autoridad de Dios. Lo que pasa es que no lo entendemos. Lo que pasa es que no se nos ha revelado. Pero hoy se te va a revelar. Estamos en algo mejor que el Antiguo Testamento. Estamos en el nuevo pacto. Tenemos mejores promesas. Tenemos a Cristo. Estamos en un tiempo mejor. Estamos en un tiempo nuevo. Yo oro y declaro y le pido al Señor que eso se revele en tu mente, se revele en tu corazón en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Hebreos 8:13, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué el autor de Hebreos dijo está próximo a desaparecer? Porque en ese tiempo todavía estaba el templo, todavía había sacrificio de animales, hasta el año 70 que eso se terminó. No vamos a volver a la ley, nunca más. No se va a construir ningún templo allá en Jerusalén para volver a hacer el sacrificio, porque Jesús los destruyó todo ese sistema para establecer un nuevo sistema. Entonces ahora la palabra de Dios dice que si ese ministerio de Moisés fue con gloria y poder, pero fue un ministerio de condenación y muerte. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 7 y después vamos a leer el verso 9. Segunda de Corintios capítulo 3, el verso 7 dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar el rostro en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu
el ministerio espiritual, tenemos al Espíritu Santo. Es más glorioso lo que nosotros tenemos que los milagros del Antiguo Testamento. Hay más gloria en nosotros, hay más poder en nosotros, hay mejores promesas para nosotros, hay un mejor mediador para nosotros. Tenemos un mejor sacerdocio. El sacerdocio del Antiguo Testamento era imperfecto. Cristo inauguró o aperturó un sacerdote perfecto. Tú eres sacerdote de Dios, tú eres ministro de Dios, eres templo del Espíritu Santo, eres piedra viva, eres la iglesia, eres miembro del cuerpo de Cristo, estás vivo por dentro, fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo de Dios, has recibido poder mayor. Ese que está dentro de ti, el que está dentro de ti es el Espíritu Santo de Dios. Levante sus dos manos, escuche bien, y si usted entiende esto y usted empieza a tener comunión con el Espíritu de Dios, tu vida va a cambiar para siempre. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Fue con gloria la ley, pero fue de condenación y de muerte. Ahora imagínense ahora que nosotros estamos en el nuevo pacto. Levante sus dos manos y diga conmigo: el del Espíritu de vida. Hay mayor gloria. 2 Corintios 3, verso 6. El cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del ¿qué? Porque la letra, haga así conmigo, la letra, pero el Espíritu levanta, el Espíritu vivifica. Entonces la pregunta es: ¿vas a permanecer bajo la letra o vas a empezar a fluir, a caminar y a tener comunión con el Espíritu? Con el Espíritu Santo. No estoy hablando con un espíritu demoníaco ni nada, sino con el Espíritu Santo que está dentro de ti. La pregunta es: ¿eres ministro competente del Espíritu o de la letra? Cuando nosotros entendemos eso, hay más abundancia de gloria. Cuando nosotros entendemos eso, hay más abundancia de poder, de milagros, de señales en el ministerio del nuevo pacto. Desde que Cristo resucitó, vino el Espíritu Santo a aperturar un tiempo de gloria, un tiempo de poder. Pero ¿qué ha sucedido con la iglesia? Hay iglesias que están esperando un gran avivamiento, que están esperando un tiempo de gloria, un derramar poderoso del Espíritu, que haya sanidades, que haya milagros, que Dios transforme la tierra. Y por eso hay que hacer maratones de oración, de ungir con aceite, con harina, hacer acto profético, orinar en la tierra, hacer un poco de cosas para que Dios se manifieste. Pero lo que no se entiende es que ya todo está dentro de nosotros. Nosotros estamos completos en Cristo. Cuando un niño nace sano, nace completo, nace con sus 5 dedos, nace con sus 2 brazos, nace con sus 2 piernitas, nace con todos sus órganos. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese bebé? Alimentarlo para que crezca. Cuando una persona recibe a Jesucristo y nace de nuevo, ya nace completo, está completo en Cristo. Lo tiene todo, tiene todos sus órganos espirituales, tiene el poder, tiene la sabiduría, tiene la ciencia, tiene el discernimiento, tiene la inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Alimentarlo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: no te amargues
por lo que no tienes. Alégrate porque en Cristo estás completo. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? Debemos entender el ministerio y que nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. Entonces, uno de los resultados más grandes que trajo la obra completa de Cristo, que es su padecimiento, su muerte, resurrección y ascensión y entronización, porque Él está sentado a la diestra de Dios, es poder recibir y tener el Espíritu Santo. Eso es lo más grande. El ser regenerados, el ser renovados, el recibir la vida de Dios, el recibir la naturaleza divina de Dios para caminar en justicia, santidad y verdad. A través de recibir el espíritu de vida, somos librados de la muerte espiritual, somos librados de la condenación eterna. Somos libres de la ira venidera. Somos libres de la maldición. Si tenemos al Espíritu de Dios, Él va a vivificar nuestro cuerpo mortal. Si tenemos al Espíritu de Dios, aún Él va a empezar un proceso de transformación en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, cuando Cristo venga, los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto mortal se va a vestir con un cuerpo glorificado. Pero dice, los que vivimos, si usted va al original, es los que viven en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Entonces, mientras tú andas en tu espíritu, tu cuerpo está siendo transformado para que cuando venga Cristo sea glorificado. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, el pecado queda inoperante. Cuando andamos en el Espíritu, escuche bien, la enfermedad poco a poco se va muriendo. Cuando andamos en el Espíritu y en comunión con el Espíritu Santo, por eso esta palabra te va a cambiar la vida. Vas a dejar de estar débil. Vas a dejar de estar débil en tu cuerpo. Vas a dejar de estar débil en tu mente. Vas a dejar de estar débil en tus emociones. Porque usted me dirá, apóstol Olver, me gustaba más antes cuando usted predicaba prosperidad. ¿De qué le sirve eso? Te lo voy a enseñar. Yo he dado varios ejemplos, te lo voy a enseñar de otra manera. Nosotros, cuando Calé era pequeño, teníamos un pediatra muy famoso. Y Calé se infectaba mucho en la garganta, le daba fiebre muy alta. Y cuando él le daba fiebre muy alta, nosotros le poníamos medicamentos para la fiebre, para que le bajara la fiebre. Lo bañábamos para bajarle la fiebre. Ahí nosotros estábamos atacando los síntomas. Cuando una iglesia te habla de prosperidad, vas a cumplir tu sueño, tienes un potencial grande, busca la grandeza, ahora viene el carro, ahora viene el avión, y vas a tener una quinta en Miami y después en España, y vas a estar forrado en billetes. Y le hablo de prosperidad, y le hablo, tu matrimonio va a ser exitoso, y vas a estar, esa enfermedad se va a ir. Lo que te estoy dando es un acetaminofén. Hay predicadores que recetan puro acetaminofén y ibuprofeno. Hola. Ahora sí se despertaron, porque habían unos que ahora al final vamos a hacer una freída de pescado.
Escuche bien, trate de buscar algo para que se ponga aquí porque se va a dislocar el cuello. No sé, ¿cómo se llama eso? Un collarín. No venga a la iglesia, si va a dormir, venga un collarín. Se va a dañar el cuello. Ya se despertaron los que estaban dormidos. Escúcheme, yo no voy a hacer como Richard. Richard se puso bravo cuando algunos estaban durmiendo. ¿Qué pasa? Y la ven aquí. Pero ya nosotros estamos vacunados, mi esposa y yo, como tenemos años, estamos vacunados. Usted, si quiere, se trae un edredón. Sí, en serio. Le buscamos la almohada, el edredón, y lo ponemos a dormir y que se quede tranquilito. Nosotros vamos a seguir predicando. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, voy a decir como el apóstol Sofía, ¿cómo te gustan los predicadores que recetan acetaminofén e ibuprofeno? ¿Cómo te gustan esos predicadores solamente que hablan de prosperidad, que hablan de carro, y ahora te vas a levantar y yo te veo como grande, yo te veo en grandes escenarios y tus sueños se van a cumplir? Con toda la emoción, eso es acetaminofén y ibuprofeno. Pues cuando nosotros llevamos a nuestro hijo de bebé con esas fiebres altas, que nosotros no hallábamos cómo quitársela, el doctor dijo, le vio la garganta y tiene una infección. Vamos a darle un antibiótico. Porque él decía un dicho: muerto el perro, se acaba la rabia. Le dimos el antibiótico, se sanó y le dejó la fiebre. ¿Qué hubiera sucedido si le damos a punta de darle los síntomas, solamente de aliviar los síntomas? No se hubiera sanado, se hubiera empeorado. Eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. La iglesia se ataca a los síntomas, problemas en el matrimonio, y se da un seminario de 5 días de familia, y cuando terminan los 5 días llegan a la casa y se matan igual. ¿Sabía usted que el índice de divorcio más alto lo tienen los cristianos? Porque se ataca el síntoma. Ahora vamos a dar un seminario de prosperidad porque andamos pelando. Nuestra nevera es como el Polo Norte, hielo arriba y agua abajo. Y te damos un seminario de prosperidad, te ungimos, te ponemos las manos, te ponemos los pies, te ungimos con aceite, con sal, te echamos vino, profetizamos, y eso no sirve de nada porque andas pelando. Porque estamos atacando. Pero esto que te estoy dando es un antibiótico. Porque si tú recibes esta palabra, tu espíritu, se acaba tu problema, porque se rompe la raíz del problema y todas las áreas de tu vida son transformadas. Dale ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Por eso yo cambié el mensaje. O sea, Dios desde hace años estaba tratando conmigo y me dijo, tienes que cambiar ese mensaje. No puedes estar puro emocionando a la gente. Y la gente igual y peor. Claro, yo siempre he predicado a Cristo, me he centrado en Cristo. Hemos predicado lo correcto, pero cuando uno madura, uno emigra a un mensaje superior. Y lo que nosotros te estamos dando aquí es lo mito, preparado en las pipas chinas. ¿No? En las pipas chinas esas que salen ahumadas, que tú te lo comes y se te derrite, se deshace en tu boca. No te estamos dando carne de chancleta. Aquí te estamos dando la mejor comida.
Dile a la persona que tiene aquí te estamos dando la mejor comida y vamos a seguir. ¿Cuántos quieren seguir subiendo en la revelación, seguir subiendo en el entendimiento? Porque mientras más entiendes el evangelio que Cristo y sus apóstoles, sus primeros apóstoles predicaron, más tu vida va a ser transformada, más tu familia va a ser transformada, tus hijos van a ser transformados, porque vas a caminar en una vida superior, que es la vida del Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Mire lo que dice la palabra. En el antiguo pacto dice que nosotros estamos en un mejor pacto, pero en el antiguo pacto dice que no había entre ellos ningún enfermo. Dice que los sacó con plata y oro, tenían sanidad y tenían finanzas, porque estaban bajo la nube del Espíritu Santo, y mientras el Espíritu de Dios, que era la columna de fuego, estaba sobre ellos, le impartía vida, y esa vida no dejaba que ellos se enfermaran. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él no se enfermó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si nosotros estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, tenemos al Espíritu de Dios, nosotros no podemos recibir una brisita a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, que nos da de todo? Hay una persona allá, la corneta tiene gripe y tú estás aquí, te enfermas. ¿Por qué los cristianos están tan débiles? Eso no es normal. Yo creo que no es normal. Pero ¿qué sucede si nosotros empezamos, en vez de andar en la carne, en vez de andar dándole a la lengua, en vez de andar en pecado, en chisme, en brollo, en vez de ser chuletas andantes? No estamos en la carne, sino que somos una chuleta, ¿no? Dios nos ve como una chuleta porque andamos en la carne. Si nosotros andamos en el Espíritu, tenemos comunión con el Espíritu, si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros va a dar vida a nuestro cuerpo. La enfermedad, la debilidad, la opresión, la depresión y todos esos achaques que tiene se van a tener que ir en el nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte al Señor. El Espíritu Santo es el paracleto, en griego significa asesor legal, ayudador. Él es el maestro de nuestro espíritu. Él es el que nos da discernimiento para no caer en trampas. Él es el que está en nosotros para que caminemos y manifestemos poder y manifestemos al Cristo que nos habita. Al tener al Espíritu Santo tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Si usted debe entender algo, Dios cambió la letra de la ley por la letra del Espíritu. Romanos 8:2. Dios cambió la letra que producía muerte por la ley del Espíritu de vida que me ha librado, me ha hecho libre del pecado y de la muerte. La raíz de todo problema es el pecado y la muerte espiritual. Cuando Dios corta la raíz y por medio del Espíritu Santo tú entiendes esto, tu familia va a cambiar, tu finanza va a cambiar, tu mentalidad va a cambiar y vas a caminar como más que vencedor, porque en Cristo Jesús Él nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Dios cambió una ley externa que teníamos que obedecer por fuerza de voluntad, por una ley interior.
que nosotros obedecemos de una manera espontánea por el Espíritu Santo. Dios cambió una ley externa que producía condenación, culpabilidad, porque cuando alguien peca se siente culpable, se siente condenado, se siente miserable. Señor, te fallé, Señor, caí, te sientes ahí derrotado, fracasado, te sientes como un gusano peludo, te sientes como una rata inmunda porque has desobedecido, has deshonrado a Dios. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes el poder de vencer el pecado, de caminar en gozo, de caminar en paz, de caminar en poder. Y es el pecado que va a ser derrotado, es la muerte que va a ser derrotado, es las tinieblas las que van a ser derrotadas en el nombre de Jesús. Si por el Espíritu echamos fuera a los demonios, ha venido el reino de Dios. Cuando los demonios veían a Jesús, pegaban un grito: ¡ah! ¡Vete de aquí! Porque nos estás atormentando. Por causa de lo que Jesús cargaba, que era el Espíritu de Dios. A nosotros no, a nosotros los demonios nos tienen a monte, hermano, y nos dejan dormir. No, eso no es normal. Ni con miedo a la brujería. Allá está el brujo. Una iglesia por aquí, por ahí, por esta ciudad, no voy a decir dónde. Vino un endemoniado y toda la iglesia salió corriendo. Dejaron el teléfono. Entonces Dios no te ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder. ¿Cuál es el espíritu de poder? El Espíritu Santo. Lo que pasa es que no lo entendemos. Cuando nosotros, escuche bien, conoceréis la verdad y esta verdad te hará libre. Esto te va a hacer libre de vivir como si alguien te persiguiera, de vivir en temor. En unos pasos, los demonios. Ay, el demonio me marcó, el demonio me agarró el dedo gordo, el demonio me agarró la nalga, el demonio esto, el demonio me tiró aquello, y el diablo, y los demonios. Busca los bostes, los fantasmas que te exorcisten la casa. No puede ser, levante sus dos manos como el evangelio que Cristo predicó no era ese. Cuando tú llegues a un lugar, son los demonios que tienen que ser atormentados, son los demonios los que se tienen que ir, es la maldad la que tiene que retroceder, son los brujos los que tienen que temblar, porque la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Dios cambió una ley externa que producía obras por la ley del Espíritu de vida que produce frutos que permanecen para siempre. O sea, la vida produce frutos. Un árbol tiene vida y ¿qué va a producir? Frutos. El árbol no tiene que esforzarse para dar frutos, porque en su interior tiene la vida y tiene la genética necesaria para producir frutos. Dios cambió una ley de letra y legalismo que te hace un fracasado, que nos hacía unos fracasados y derrotados, a una ley de vida que por medio de Cristo nos hace más que vencedores. Dios cambió una ley de figuras y sombras que es para niños en una ley de vida que es para gente madura, que tienen herencia, que caminan en autoridad y en gobierno. Gálatas capítulo 4, verso 1. Y después vamos a leer el verso 7. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimento del mundo ahí es ley.
Verso 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Dile a la persona que tiene, ya no eres un niño, eres un hijo y eres heredero de Dios. O sea, si usted ve la ley, despierten allá a Vegueto porque no, yo pensé que estaba dormido. Ok. Y Bulma, ay, no, la ley dice que la ley son rudimentos. Amén. Por eso que usted ve en el Antiguo Testamento muchas figuras. El arca con los dos, los querubines, el tabernáculo, las historias. Apóstol, a mí me gustan las historias, porque yo aprendo mucho de David, Goliat, de esto, de aquello, las historias, la ilustración. ¿Qué enseñan en el kinder? ¿Cómo enseñan a los niños? Con figuras, con ilustraciones, con dibujos, con historias. Entonces, si a ti te gusta solamente, apóstol, pero háblame de Goliat, esas historias tan bonitas, eres un niño. No son apenas figuras, sombras. Nosotros no tenemos la sombra, tenemos la realidad, tenemos la sustancia. No es igual deleitarte, está la luz aquí, está una hamburguesa ahí y le da una sombra. No es igual es contemplar la hamburguesa que comerte la hamburguesa. Nosotros no estamos en sombra y la sombra es oscura. Estamos en la luz que es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Aplaude fuerte a tu Rey. Dios cambió la esclavitud y el temor por una ley de libertad y de fe. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tenemos al Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos poder. No tenemos temor, no tenemos que andar con miedo. Mientras más te llene del Espíritu de Dios, menos miedo vas a tener. Entonces debemos entender que tenemos el autor de la Biblia habitando en nosotros, tenemos el Espíritu de Dios. O sea, si alguien escribe un libro y tú tienes el autor y tú lees algo y no lo entiendes, vas al autor. Pero si no entiendes algo, tú tienes el autor habitando dentro de ti y él nunca se va a ir, porque esa unción te enseña todas las cosas y permanecen en ti. Amén. Por eso nosotros no caminamos en el régimen de la letra o de la escritura externa. Caminamos en la vida del Espíritu. Por eso el que anda en el Espíritu no está sujeto a la ley. Gálatas 5:18. ¿Cuántos están aprendiendo? Gálatas 5, el verso 18. Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis, ¿qué dice ahí? Bajo la ley. Porque la ley del Espíritu es más poderosa que la ley de la letra. Por eso Jesucristo, póngame atención aquí, por eso el Señor Jesús le dio esa interpretación de la ley en el Sermón del Monte, porque la ley era externa. Jesucristo vino a establecer algo interno, que el problema está dentro del hombre y no afuera del hombre. Entonces Jesús dice: oíste que fue dicho la ley, no matarás, Éxodo 20. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que odie a alguien ya es un asesino.
Apóstol, pero no lo mató. Jesucristo no lo mató. Pero si tú odias a alguien, ya eres un asesino, ya eres un homicida. Pero no lo hice externamente, no lo hiciste externamente, pero lo estás haciendo por dentro. Porque como lo odias, viene tu imaginación, Señor, que lo aplastará un camión, para que caiga en ese hueco y se mate ese desgraciado. O sea, vienen todos esos deseos dentro de ti. Oíste que fue dicho, no adulterarás, algo externo. Pero yo digo que cualquiera que mire al esposo de alguien, a una mujer, un hombre, codiciando, y adulteró en su corazón. Algo interno. Es más fuerte, ¿verdad que sí? La ley del Espíritu es más exigente que la ley, porque la ley es externa, pero la ley del Espíritu está dentro de ti. Tú no lo haces por el Espíritu. Apóstol, es imposible hacer eso. Claro, con nuestra fuerza sí, con nuestra fuerza es imposible, pero tenemos al Espíritu de Dios. Y mientras tenemos la vida de Dios adentro de nosotros, lo vamos a hacer si tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Jesús cambió leyes externas y atacó la raíz del problema, que es el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, todo lo malo, los homicidios, los robos. ¿Cómo nacen los robos? No es la acción de alguien solamente que lo hizo afuera, sino que maquinó, planificó en su interior, y después que planificó, después que robó en su corazón, lo manifestó externamente. Entonces, ¿qué sucede si cortamos con lo de adentro? Si nuestro interior es transformado por el Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar para siempre. Entonces debemos descubrir, porque en la iglesia de Cristo han disfrazado el régimen viejo y lo han disfrazado con una supuesta gracia. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra, el régimen de la ley. A veces nosotros queremos disfrazar la ley y ponerle un vestido de gracia. Manifestamos un conocimiento sensorial, un conocimiento externo del Evangelio. Manifestamos una fe natural basada en la vieja naturaleza. Basamos una fe externa y establecemos un acuerdo mental y hasta aplicamos principios de metafísica a una fe natural. Por eso alguien que está enfermo y declara: por las llagas de Cristo soy sanado, por las llagas de Cristo soy sanado, por las llagas de Cristo estoy sanado, y al otro día lo llevan al hospital porque se pone peor. Apóstol, ¿acaso la palabra es falsa? No es que la palabra sea falsa, sino que la fe que esa persona está ejerciendo es una fe natural, es una fe sensorial. Se aprendió 4 versículos bíblicos y lo está confesando de una manera natural y no se produce nada. Yo he estado escuchando, me gusta mucho escudriñar y estudiar, examino todas las cosas y retengo lo bueno. He escuchado a un teólogo muy bueno, pero ese teólogo tiene un problema que es intelectual: la razón, el intelecto y filosofía. Te da mucho conocimiento, pero no imparte vida. O sea, hay mucha gente que se sabe la Biblia, conoce los versículos bíblicos, pero no desde el Espíritu,
sino desde su mente y desde su carne. Por eso la gente sigue igual. Si tú no oras, si no oramos en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, Dios no escucha esa oración. Si nosotros no predicamos, si no servimos a Dios en el Espíritu, estamos haciendo una obra carnal. Y en la gente no va a haber transformación. Entonces la clave de todo eso es el Espíritu Santo. Confesamos la palabra, confesamos la promesa de Dios desde una mentalidad natural, un acuerdo mental, una fe falsa y natural que no viene del Espíritu. Confesamos, conocemos la palabra con nuestra mente, la recibimos con nuestra mente natural. Nos gusta la parte externa que nos adorne para que nos tenga entretenidos, porque como estamos muertos y nos hablan de cosas espirituales nos dormimos, pero cuando el apóstol nos echa un chiste y dice algo gracioso, nos gusta eso, nos gusta la carnalidad. Tranquilo que no los estoy exhortando, les estoy enseñando. Tenemos mucho conocimiento bíblico, pero poca vida del Espíritu. Conocemos la Biblia, pero no conocemos el autor de la Biblia. Ayúdame, José, con el teclado. Levante sus dos manos. Diga conmigo, mucha gente conoce la Biblia, pero no conoce el autor de la Biblia. Venimos a la iglesia de Cristo, pero no conocemos a Cristo. Cantamos del Espíritu, pero no conocemos al Espíritu Santo. Cada vez menos cristianos conocen al Espíritu Santo. Cada vez menos cristianos ni siquiera saben lo que es bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano. Sinceramente, levanten. ¿Quiénes no saben lo que es bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano. Levanten la mano. No hay ningún problema. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es hablar en lengua? ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que no es hablar? Que no saben qué es hablar en lengua? Levanten la mano. Eso es lo que estamos graves. Cuando en la primera escuela de los dones del Espíritu Santo, ha sido un tiempo de visitación del Señor, no ha sido algo en mi agenda, sino en la agenda de Dios, que se ha manifestado mucho poder. Ayer hubo sanidades, milagros, y ha habido profecía, palabras. Se ha manifestado algo demasiado grande. Cuando la primera vez que yo dije, la gente que no hablaba en otras lenguas, las lenguas angelicales, pasen aquí. Y pasaron casi más de la mitad de los estudiantes que estaban en la escuela de los dones. Entonces, no hay manifestación de los dones del Espíritu, no se sabe qué es dones del Espíritu Santo, no se conoce al Espíritu Santo. Estamos como cuando Pablo les predicó a una gente en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Hechos 19. En Éfeso, Hechos 19, verso 1 y verso 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay gente así. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Y quién es eso? Ni siquiera saben qué es la vida del Espíritu. Pero aquí estamos nosotros para enseñar. Si no sabes, te vamos a enseñar
porque a veces perdemos mucho tiempo en síntomas y no le damos a la gente la verdadera solución de ese problema. Y cuando tú conoces al Espíritu Santo, aprendes a llenarte del Espíritu Santo, tu vida va a cambiar para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, diga conmigo, para nosotros conocer al Espíritu Santo, tenemos que hablar con el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Él quiere que hables con Él. ¿Cuántos han orado a Dios y dice: Señor, no sé orar? Habla con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no sé orar, enséñame. Espíritu Santo, veo que mi oración es muy rutinaria, muy externa. Ayúdame a renovar mi vida de oración. Espíritu Santo, enséñame a adorar. Espíritu Santo, ayúdame a hacer morir las obras de la carne, cosas en mí que todavía se manifiestan, cosas del viejo hombre que con mi fuerza no puedo. Espíritu Santo, ayúdame. Hay un pecado en mí, Señor. Espíritu Santo, lávame, como dice Ezequiel, lávame de esa iniquidad a través de tu poder. Tú me libras del pecado. Oh, santo eres. Bendito sea tu nombre. ¿Qué es la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo? Lo que dice Hechos capítulo 19, verso 6. Dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor. Marcos 16, verso 15 al 18, dice que vamos a hablar nuevas lenguas. ¿Cuántos de ustedes sabían que al momento de ser bautizado con el Espíritu Santo, que no es el bautismo en agua, sino que viene el Espíritu Santo sobre ti, tú hablas nuevas lenguas angelicales? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos no lo sabían? Nosotros podemos hablar el lenguaje de los ángeles. Y no me vayan a decir como un discípulo que yo tenía, que me dijo: apóstol, deme el libro ese que usted tiene para hablar a esas lenguas. Yo digo: no, eso lo da el Espíritu. Eso lo dice Hechos. Conforme al Espíritu. El Espíritu Santo es el que pone esas lenguas en ti. Esa llenura del Señor, y tenemos que llenarnos diariamente del Espíritu Santo. Sin la vida y sin la comunión del Espíritu de Dios y la nueva vida, nunca manifestaremos poder. Recibiréis poder para ser testigo. Siempre vas a ser dependiente de otro. Vas a llamar a tu líder a las 3 de la mañana: líder, venga para acá, para mi casa, porque hay un demonio. Échalo fuera. Tú tienes autoridad, tú tienes poder, tú tienes el Espíritu de Dios. Estoy hablando a alguien, pero no sé. Líder, venga, pastor, apóstol, venga a predicar a esta persona. El Espíritu de Dios pondrá palabra en tus labios. Cuando tú te llenas del Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que va a hacer la obra en ti. Es el Espíritu de Dios que va a hacer la obra en los otros. Es la unción de Dios que va a romper los yugos. Es el Espíritu de Dios que va a echar fuera los demonios. Vamos a movernos en los dones. Hermano, dice 1 Corintios 12:1, hermano, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Hoy en día vemos una iglesia débil y no gloriosa, porque no anda en el Espíritu. Vemos una iglesia iglesia natural y no sobrenatural,
porque no es una iglesia llena de conocimiento sensorial, pero no de la revelación que nos da el Espíritu Santo. Levante sus dos manos. Cuando conocemos al Espíritu de Dios, ahí hay transformación, ahí hay sanidad, allí hay milagros, ahí hay poder, ciencia, sabiduría, cumplimiento profético, una vida de calidad, una vida superior, la vida del Espíritu. Póngase sobre sus pies. Vamos a cantar esa canción de la gracia de Hillsong. Yo quiero que levante sus manos y adore al Señor. Adora al Señor. Habla con el Espíritu Santo si nunca lo has hecho. Dile: Espíritu